Michael? Jane. You need me. Without me, you can wave goodbye to the South American accounts. Tom could manage them. Tom? My Tom? He would never agree to take over my job. He already has. But he's useless, lazy, a mess, a despicable Scottish son of a bitch! I'll pass on your regards. Good luck with whatever you're doing in Spain. It must be thrilling. Wait, Kathy! I'm in a hurry. They're expecting me in Denia. We need to talk about the house. About the house? Or about selling the house? I think it's best for both of us. Yeah, sure. You carry on with your job. That looks very important. And just let me do mine. I'm selling this house as sure as my name is Jane Ashley. And then I'll burn you at the stake, you witch. Hi, this is Tom, the new accounts manager for South America. I'm busy right now, so I'll call you back. Not you, Jane. Shit! Wow. No estàs fent-ho bé. Ho sabràs tu, que només has eixit del poble per anar a Pedreguer. Se m'oblidava que en Anglaterra va ser provador de trastos. Un respecte, Roig. Oficial de primera en una fàbrica de teteres a Manchester. I també vaig donar classes d'espanyol. Ara entenc per què els anglesos el parlen tan malament. L'anglès és un poble molt cult i inquiet. I en lloc de burlar-te, havies de prendre exemple. Jo no em ric d'ells. Em ric de tu. Va, deixa de romansos i posa música. Va. Ai, va bé. Ja nota els efectes. Demà mateix em deixa el cintrón. Bonica, no dissimules, que sé que t'ha agradat. Hey, hola. Perdona, es que iba con prisa. Avui no estem per a moltes bromes, veritat? La sobrina de Susan no tiene respeto para nada. Solo piensa en vender la casa. Els anglesos tampoc són molt sentimentals. Susan y yo hemos luchado mucho por Wintersun. Porque ahora llega esa malcriada y lo vende por 4 duros. ¿Y qué haces tú sola en ese caserón? Mejor lo vendes y te compres algo más cómodo, sin tanto mantenimiento. Mira, si quieres hablo con mi hija. Seguro que en la inmobiliaria os encuentran un buen comprador. Tants anys a Anglaterra i no t'ensenyaren això de la discreció britànica? Disciplina, Roig. Això es diu disciplina. Com li diguen, a callar quan toca, redeu. Nos tomamos una misteleta y hablamos con calma. Tengo prisa. El periódico está preparando un reportaje sobre Denia. Tengo que ir a sacar unas fotos del mercado. Yo lo decía por librarme de este pesado. Gracias, Roig. Adéu, Cati. Adéu. Escolta, t'has passat tot el matí xerrant, redeu. L'exercici te l'has de prendre en sèrio, si no, no prova, collons. Mira, jo no dic que facis 2 hores tots els dies, però si fas mitja hora, que siga mitja hora a tope. Pareixes el Cristo de Murla. Fer alguna cosa, redeu, que m'he enganxat. Tras este temazo llega el momento de los oyentes. Queremos que nos contéis la anécdota más divertida, así que como siempre, nos podéis llamar al 96 578 0993. ¿Qué tal, cielo? Justo acabo de llegar. ¿Traes las fotos que te pedí? Uy, déjame adivinar. La vieja, ¿no? Que está enamorada de su chabola y no quiere vender. Gracias por tu interés. No tiene mucho sentido hablar en estas circunstancias. ¿Desde cuándo es un problema que una vieja solterona no quiera vender?
¿Para ti no lo es? Hay muchas maneras de hacerla entrar en razón. ¿Ya me entiendes? No estoy segura. Yo sí. Mira. He traído el contrato. Échale un vistazo, pero vaya, que es lo de siempre. Uy. La facturación de vuestra empresa ha bajado en un 40% en 2 años. Pero si ves el informe de coyuntura, verás que hay un repunte en la actividad. Ahora es un buen momento para la compra-venta. ¿Puedes conseguir un precio que se acerque a los de 2007? Si firmas ahora mismo, mañana te traigo un listado de clientes VIP. No sé si fiarme de alguien que rapiña testamentos. ¿Tienes a alguien mejor dispuesto a solucionarte el marrón? Entonces firma. De acuerdo. Pero cada semana que la casa esté sin vender, perderás un 5% de tu comisión. Uy, sí, claro. Y si tarda un mes, te regalo un coche. ¿No te interesa? Imagino que habrán otros agentes dispuestos a vender su alma. Firma. Firma ya. Ya redacto yo la cláusula. Delante de mí. ¿Cómo? El tipo de otra noche, ¿sabes? En los 5 segundos. ¿El mecha corta? Sí. Qué pinta de triste. Se va. Menos mal. Es mi marido. Pues no se va. Porque para mí los españoles son como los chinos, todos iguales. Soy una profesional. Y cumplo. Tengo que ir a la notaría. ¿Sabes dónde se coge el Basadenia? Oye, hey, hola, hey. Oigan, hey, hola, hey. Chica, oye. Oye. ¡Taxi! Adenia, rápido. ¿Le importa a usted que ponga música? What the fuck? Vale, vale, pues sin música. No, usted haga lo que quiera.
A mí esta canción me da una pena. ¿A usted no? Y tras este temazo llega el momento de los oyentes. Podéis llamarnos como siempre al 965780993. Parece que un oyente quiere contarnos su vivencia más descacharrante. ¿A quién tenemos ahí? ¿Hola? Hola, soy Sebas. Adelante, Sebas, venga, haznos reír. Es que lo mío es un sin vivir. Bueno, entonces mejor llamas al hablar por hablar. Ya sabes, todas las noches en esta misma frecuencia. Hola, ¿con quién hablamos ahora? Soy Sebas otra vez, que se ha cortado. Si te he llamado a ti es porque me gusta mucho tu programa. Porque sabes escuchar. Porque tus oyentes son buenos. Gracias, Sebas, gracias. Venga, Zalamero, a ver, cuéntanos. Verás, le he sido infiel a mi mujer, pero sin querer. Ya, sin querer evitarlo. Yo a mi mujer la quiero mucho, pero últimamente estamos un poco distanciados. Vamos, que tenéis menos sexo que los Playmobil. Estamos tratando de arreglarlo, pero yo me he venido abajo y... ¿Se puede decir Viagra a estas horas? Se puede si eres breve, venga. El caso es que el otro día en un bar conocí a una misteriosa extranjera. Estoy hecho un lío. Estoy atrapado, Sergio. Breve, Sebas, breve. Sí. Bueno, pues... Fue algo animal. Con ella me vine arriba. La satisfice. Me sentí un hombre. Un Dios. Espera un momento, Sebas, que tenemos otra llamada. Otro oyente quiere entrar en directo. Hola, buenos días. Un cerdo, un egoísta, un malnacido, un... Perdón, cuidado. Querido oyente anónima, siento decirte que esto no es Sálvame. Perdona, Sergio, ¿eh? Perdona, pero es que, mira, como mujer quiero solidarizarme con esta pobre chica que seguro que lleva años sufriendo en silencio por culpa de ese sátiro, que luego en casa ni es hombre, ni es Dios, ni es nada. Esa pobre chica, que cada noche espera que él la sacie. Y sin embargo él se duerme en el sofá. Esa pobre chica, que se muestra comprensiva cada vez que a él no se le levanta, que es siempre. Y si alguna vez se fugó con un italiano peligroso y chotón, fue porque él no daba la talla. Y ahora tiene que aguantar que él alarde en público de sus conquistas, cuando sabe de buena tinta que no llegó ni a primera base. Crápula, si yo fuera tu mujer me hacía unos pendientes con tus... Reme. ¿Eres tú, Cari? Bueno, chicos, esto pasa hasta en las mejores familias. Una cenita romántica y pelillos a la mar. Os pongo un tema. Qué papelón el de este chico, ¿eh? Ya hemos llegado. 10 euros. Ajá. Señora, ¿el cambio? Hi, Kathy. Come to sign. I assume you already have. Yes. Can we talk now? Jane, I'm not selling Winter Sun. If you've nothing more to say, let me go in and then go home. I've had rather a bad day. Jane. Justo ahora venía a traer unos papeles. Qué casualidad, ¿no? Sí. Adiós. Estás enfadada. Yo, ¿qué va? Hasta luego. Te entiendo. Tienes razón. No estuvo bien aprovecharme de tu embriaguez para seducirte. What? El otro día, tú habías bebido y yo te llevé al huerto. Te debo una disculpa. No, no es necesario. No, sí. Eres una buena chica y te mereces una explicación. Ante todo, quiero que sepas que lo que pasó el otro día
Fue maravilloso. Una explosión de sensaciones. Hace tiempo que no conectaba tanto con alguien. So much and so quickly. No. Déjame acabar. Jean. Soy un hombre casado. Lo sé. No fui sincero. Y espero que me perdones si nuestra noche de lujuria te ha hecho albergar esperanzas. Where's the hidden camera? Hello, Teacher's TV show. Lo nuestro no puede continuar. Mi mujer y yo estamos intentando salvar nuestro matrimonio. And now is when the ox comes out and he murders me. Perdóname si te he hecho daño, pero yo ahora solo puedo ofrecerte mi amistad. Me hago cargo. Por nada del mundo me interpondría entre tu mujer y tú. ¿Amigos? Yeah, on Facebook. Ojalá te hubiese conocido hace 10 años. Or that Reme was still with that Italiano peligroso y chotón. ¡Oh, chica! You for here. ¿Has encontrado bien la notaría? No es un buen momento. Si no es algo importante, prefiero emborracharme. Precisamente, me he dicho, esta mujer debe tener un montón de trabajo en Inglaterra, ¿no? Para ti debe ser una pérdida de tiempo estar aquí esperando a que se venda la casa. Pero podemos arreglarlo. Mira, tú te vuelves a Londres, nos hacemos unos Skypes y yo te voy contando. No te preocupes, no voy a acercarme a tu marido. Los problemas que tengáis los habláis entre vosotros o por la radio. Pero a mí me dejáis en paz. Yo lo hacía por ti. Además, no me gusta mezclar lo profesional con lo personal. Ya veo. Por cierto, tú que eres tan curiosa, ¿sabes si Cathy está metida en algún lío? ¿Qué clase de lío? De los que llevan traje de chaqueta y corbata. Lo averiguaré. Bueno, te dejo, que estoy ahí con unas amigas. No te digo que te unas a nosotras porque... ¿Por qué me estáis poniendo a caldo? No, no, ¿qué va? No, mujer. No te digo que te unas a nosotras porque estamos hablando de gente que tú no conoces. Te aburrirías. Bye. ¿Qué le pongo? ¡Fuera, bicho! Vuelve al infierno con el taxista, el carnicero y el puto torero. Veo que has conocido a mis hermanos. Júrame que solo sois 4. Te lo juro. ¿Y ahora me aceptas un chupito para quitarte el susto? No te pienso chupar nada. Eso es en Magaluf. Algo doble. Fuerte. Marchando una casa ya. Seguro que él está aquí. Sí, claro, sí. No
més bandera que el color dels teus ulls, ni més frontera que la teva pell. No sent més himnes que els del teu somriure i la teva essència, estimat país. A un peu de la terra, a un panjo del cel, i és que estic enamorat de tu, és que estic enamorat de tu. Som tu i jo, rodamons infatigables, compartint desitjos en condicions incertes. Res més ens commou, ens porta a la lluita, sols aquesta llengua que tu i jo parlem. A un peu de la terra, a un panjo del cel, és que estic enamorat de tu, i és que estic enamorat de tu, de tu. Com tu i jo, rodamons infatigables.